Profesor Jair Gutiérrez Osa, investigador y docente de la Universidad CES. Profesor, un abrazo, buenos días. A usted también, como a muchos, le sorprendió el 8,5%. Los cálculos estaban en el 7, 7,4%. ¿Cuál fue su impresión luego del dato revelado por el DANE? Bueno, muy buenos días para todos, para la mesa de trabajo. No fue sorprendente porque venimos de una escalada alcista del año pasado, alrededor de unos 13.8, 18.8, y a finales del trimestre 10.4, 10.2. Entonces lo que estamos viendo es al contrario, es una desescalada, es decir, una caída del crecimiento económico trimestral, esperando que el comportamiento se estacione o se atenúe para fin de año, en unos 5 o 6%. Aquí lo que estamos viendo es un descenso. Lo que pasa es que las familias en Colombia, cuando ven este tipo de situaciones, lo que tratan es de acaparar la mayor número de bienes o de oferta disponible, porque las circunstancias no están como para esperar. Y en Colombia, la ciudadanía, las familias esperan por lo común que siempre la mesa esté llena o ocupada con algún alimento, o la disposición de vestir o de calzado. Por eso el uso del crédito y otros mecanismos para las compras. Pero no me sorprendió, al contrario, ya comienza la preocupación porque veníamos de un ascenso importante en el crecimiento económico. Profesor, precisamente ya usted nos comienza a aterrizar acerca de lo que una cifra como esta implica para la cotidianidad de la gente. Uno ve y dice, bueno, una cifra muy alta y todos los analistas económicos coinciden en eso, pero para el ciudadano de a pie, una cifra de crecimiento del 8.5%, ¿qué implica? Andrea, pues uno esperaría, por ejemplo, de 100 pesos tener 108 pesos más disponibles, por decir algo, porque la gente por lo común cree que el crecimiento se traduce en el mismo valor o porcentaje, como por ejemplo reclaman las centrales obreras de recuperar lo perdido por la inflación que ha venido cabalgando en estos meses. Pero como tenemos vigencias anuales en cuanto a inflación o incremento del salario, y lo mismo en cuanto al crecimiento de la economía, a pesar de que se mida trimestral, al igual que la inflación mensual, pues lo que tenemos es simplemente una expectativa de que si se pudiese discutir a hoy diciembre, si estuviéramos hoy en diciembre, el incremento salarial para el año 2023, partiríamos de una cifra del 8.5, esperando que ese fuera el incremento salarial sobre la base del salario mínimo actual, es decir, unos 85.000 pesos, pero partiendo de conceptos de productividad, de crecimiento económico. Pero eso hay que atenuar también el comportamiento de la inflación, el comportamiento de la tasa de interés y en este momento los sobrecostos que hay en materias primas particularmente relacionadas con el agro. Si uno hace bien el balance sectorial, a los que mejor le fue al comercio, a la banca, relacionado con vestir, con compras, pero a los sectores donde requieren mayores insumos o mayores materias primas no les fue tan bien, que fue el sector agropecuario o el sector primario. Pero en esa medida uno esperaría que si el crecimiento es constante, 8.5, ese fuera el punto de debate o de discusión para el próximo incremento salarial para el 2023. En términos incrementales, uno esperaría, si fue el 8.5 de crecimiento, espero que mi salario se incremente en esos 85.000 pesos sobre la base del salario actual mínimo de 1.000.000. Profesor, con respecto a eso que usted menciona, los sectores, pues sí resulta interesante el análisis de ver por qué sectores como el comercio, incluso las actividades artísticas de ocio, pues generaron ese repunte en la economía colombiana y por qué sectores pues como el agro, el tema de producción de arroz, de la leche, tuvieron pues un indicador negativo. En términos sociales, ¿qué análisis se puede hacer de esto? Las expectativas, nosotros somos un país de reacciones, somos muy reactivos, eso se llaman economías expectativas acomodaticias, no hay claridad en el futuro, hay incertidumbre, no solamente electoral, no solamente económica, de un desabastecimiento, de un problema generado por la parálisis de los barcos en el canal del Suez hace 2 años. Sí. Entonces, no es fácil señalar en este momento qué es lo que mueve. Simplemente somos precavidos, como ha sido muy común. El cuento aquel de que el colombiano lo deja todo para el final, estamos demostrando que no. Hay una expectativa de incertidumbre y eso ha acelerado las compras.
por un efecto, llamémoslo así, saciabilidad. O sea, hace falta más porque no se sabe qué va a pasar mañana. Entonces se nos volvió costumbre ya una cantidad de productos, de compras que antes no teníamos por anticipo, sino que teníamos una regularidad a la hora de hacerlo. Pero ahora, como hay tantos factores, desde el más sencillo hasta la clase media, hasta la más alta, está valorando esa situación y trata de comprar un poco más. De pronto esa es la preocupación del Banco de la República, porque las expectativas no son muy buenas en términos globales. En términos micro hay preocupación por el incremento de la inflación y la tasa de interés. Eso lleva a acelerar a la gente a sus compras, aún accediendo a créditos para poder comprar estas. Ahora, el tema agropecuario, vuelvo y les digo, es que los insumos no se compran de un día para otro. Como estamos hablando de estacionalidades, los productos agrícolas, los insumos se compran de manera anticipada. Todo lo que nos estamos consumiendo hoy fue pensado el año pasado. Y así. Entonces, lo que vamos a recibir al final de este año es el golpe de la situación actual para lo que viene el año entrante, donde los costos pueden ser superiores y ya el debate salarial no será del 8.5 si ese es el crecimiento del PIB, sino que posiblemente será del 5 o del 6 por el efecto inflacionario en el tiempo. Reitero, en sectores que son estacionarios, como el sector agrario, y cuando me refiero a estacionarios es que depende del clima y demás. Doctor Jair, ¿cómo ve usted la cifra? Es que estamos en mayo, para llegarse a una cifra de crecimiento estimado de cuánto al final del año, teniendo en cuenta esta hiperinflación que está disparada, productos que tienen siempre, Juan, 30. Con revisión a la baja, ¿no? Claro. Eso ha venido descendiendo. Exacto, y 30, 40% en algunos temas como papa, carne, que de alguna manera le va a pegar a eso. ¿Cree usted que se mantendrá en ese 8 o definitivamente bajará? La expectativa, según pues lo que valoran los economistas, la medición econométrica, que es tan importante para cualquier medición, tiende a la baja. Por eso le decía que Juan Carlos y Mauricio que no me asusta el hecho que haya bajado, sí. Porque es la expectativa. Y por eso la perspectiva del Banco de la República del 5.6 o el Fondo Monetario del 5.8 es más que suficiente para lo que está pasando en el mundo. Nosotros somos un país muy particular que creemos que el mundo no nos toca. Eso. Puede que no tengamos mucho peso en la economía internacional, pero nosotros somos un país muy susceptible precisamente por esa encerrona que tenemos. Además, mucha parte de los productos que consumimos son importados, pero no solamente los alimentarios o de vestidos, los automóviles, la tecnología. Entonces, este es un país que depende mucho de la capacidad de generación de divisas, donde las exportaciones nos siguen pasando cuenta en cuanto a que siguen siendo inferiores a las importaciones. Entonces eso nos golpea en la capacidad, primero de divisas, eso encarece la oferta, eso restringe la oferta de divisas y por ende las encarece. No solamente es un asunto de oferta y demanda, es un asunto de capacidad de compra. En eso el factor inflacionario internacional también nos va a golpear. Ya acaban de nombrar a Jerome Powell, de nuevo como presidente de la Reserva Federal. La señora Janet Yellen, la secretaria, está muy preocupada por el comportamiento económico y ya sabemos que los Estados Unidos están subiendo la tasa de interés, que eso impacta directamente a un país como el nuestro, necesitado de divisas por la dependencia precisamente de esa canasta internacional que es por lo común lo que se hace. Nosotros somos un país de importadores, eso hay que decir. Colombia es un país que no se sabe dónde está esa productividad, esa capacidad para comprar tantos bienes del exterior, ¿no? Somos Profesor Jair, gracias, pero huevos de Alemania no importamos, ¿cierto que no? Profe, gracias por el análisis, muy amable. Mauricio, un gusto a todos, Juan Carlos, Paola, Andrea, felicitaciones por el programa, excelente, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, salud.